Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a esta nueva conferencia que es de un ciclo de tres charlas donde hemos podido interiorizarnos a partir del aporte de José Manuel, que la verdad que yo no lo conocía, pero me ha sorprendido muchísimo porque reúne dos perfiles muy diferentes. Por un lado, un investigador neto en términos enológicos y por otro lado, un empresario, cosa que normalmente no se suele dar en la misma persona. Así que vamos a poder charlar hoy día, a tener una explicación de parte de José Manuel, que es el manager regional de la empresa AEB Group. Él, como les decía, es profesional, ha investigado mucho sobre el tema de la enología y los diferentes procesos que se dan en el transcurso de las fermentaciones y especialmente a partir de el agregado de algunos desarrollos enológicos que en algunos casos están comercializados a través de AEB. Así que bueno, José Manuel, muchas gracias por este tiempo, por estar esta tarde con nosotros. Estamos en Latinoamérica, son las 3 de la tarde, es un horario un poco complicado ahora que va llegando el calorcito porque empieza a entrar el sueño, pero también entendemos que en Europa, donde están ustedes, es un horario también ya muy cercano a a la cena, así que le agradecemos muchísimo el tiempo. Les pido a todos que a partir de ahora sí silencien los micrófonos y si hay alguna duda o consulta, no hay ningún problema en que la hagan este, al final de la exposición. José Manuel, adelante cuando vos quieras. Gracias, Alfredo. Primero por tu introducción y por la presentación. Agradecido y encantado de poder participar en estas jornadas. Gracias a ti en lo personal y en nombre de toda la organización por poder desarrollar estas jornadas que son de interés divulgativo y poder aportar también a partir del sector y los desarrollos del sector, también una parte de la formación que se necesita dentro de la propia didáctica del aprendizaje, con lo cual enhorabuena por parte de la posibilidad de organizar estas jornadas y gracias otra vez por la presentación. Eh, Comparto la pantalla. Decirme si se ve. Todavía no. Ahora ha empezado. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bien. Dentro de las jornadas habíamos previsto incorporar un módulo que desarrollase argumentos respecto a la gestión nutricional. Hemos hablado ya de un primer módulo de la bioprotección y de un segundo módulo de taninos. Y en esta jornada, tercera jornada, hablamos algo de la gestión nutricional, pero sobre todo la gestión nutricional pensada como un argumento científico-técnico para poder desarrollar o poder potenciar el perfil varietal de los vinos. En este sentido, llevamos trabajando más de 10 años en un proyecto que hemos denominado el proyecto varietal, que se fija sobre todo en la posibilidad de poder desarrollar o poder potenciar los perfiles varietales, no solo pensando en poder seleccionar cepas de levadura con un carácter aromático diferente. Sabemos que las levaduras se seleccionan en el sector enológico, en el cervecero o en cualquier otra industria fermentativa con criterios tecnológicos, dentro de los cuales uno de ellos es la posibilidad de producción de aromas. La producción de aromas es intrínseca a la levadura, no solo de Saccharomyces cerevisiae, sino de muchas otras cepas que se están incorporando en el mercado, de diferentes especies, pero sí que es cierto que Saccharomyces cerevisiae pues tiene diferentes perfiles que desarrollan un perfil más amílico, más tiólico, poder desarrollar diferentes espectros aromáticos, incluso se seleccionan diferentes cepas por su capacidad neutra, es decir, que no generan prácticamente aromas fermentativos, sino que respetan prácticamente el patrimonio varietal para no interferir en el perfil de las variedades aromáticas.
Es importante poder seleccionar las levaduras y tener este criterio a nivel de producción de aromas, pero sin olvidarnos que la levadura, lógicamente, es un microorganismo que es un transformador. Ninguna cepa de levadura produce de la nada todos los compuestos aromáticos. Necesita unos precursores metabólicos para poder desarrollar estos perfiles aromáticos con los que se caracteriza. Podemos determinar un perfil aromático definido con una cepa de levadura concreta, identificarla en cada depósito que elaboremos en una vendimia determinada año tras año y saber que es exactamente la misma cepa de levadura que se ha implantado y es capaz de desarrollar este perfil aromático. Pero si la materia prima, es decir, la uva, carece de los precursores necesarios para poder desarrollar estos compuestos aromáticos y para poder potenciar el perfil aromático, finalmente la levadura, careciendo de este sustrato, de estos precursores, pues poca cosa podrá hacer. Y de este concepto nace principalmente el proyecto varietal, que es poder determinar diferentes estrategias para potenciar el perfil aromático de los vinos. Y cuando hablamos de potenciar, quiere decir poder enaltecer el perfil aromático de los vinos sin desvirtuar el propio perfil varietal. Es decir, no nos interesa cambiar el perfil de una variedad o de un vino en concreto, sino que nos interesa potenciarlo, manteniendo y respetando la propia variedad. Y esto lo podemos hacer después de años de desarrollo a través de la gestión nutricional, de una gestión nutricional racionalizada y sobre todo conociendo los precursores con los cuales se puede trabajar. Con este concepto lo que hacemos es primero un breve resumen de lo que significa el metabolismo de los compuestos nitrogenados. Estamos habituados que para desarrollar una fermentación no basta solo con tener una levadura y un medio, que es un mosto más o menos rico en azúcares, sino que hacen falta compuestos nitrogenados. Los compuestos nitrogenados son fundamentales para que la levadura pueda mantener su desarrollo metabólico, poder generar biomasa y poder producir la fermentación alcohólica, transformar el azúcar en etanol. Existen niveles mínimos fijados de compuestos nitrogenados. Si bien es cierto que los manuales tradicionales de enología hablaban de un nivel mínimo de nitrógeno fácilmente asimilable de en torno a 120-150 ppm en origen en los mostos, no se hablaba inicialmente de la calidad de este nitrógeno, es decir, qué tipo de nitrógeno hacía falta o discernir entre el nitrógeno que hacía falta. Hablábamos de nitrógeno fácilmente asimilable de manera general. Con la evolución de los conceptos enológicos asociados a la gestión nutricional, se diferencian dos grandes grupos de nitrógeno fácilmente asimilable, el nitrógeno orgánico y el nitrógeno inorgánico. Teniendo en cuenta que los puntos más importantes a conocer es que las levaduras siempre necesitan nitrógeno fácilmente asimilable para poder reproducirse y para sintetizar las proteínas que le hacen falta para autoconstituir su propio sistema metabólico y generar los enzimas que permiten desarrollar la fermentación alcohólica, con lo cual un mosto carente de nitrógeno difícilmente podrá terminar una fermentación alcohólica. Estos compuestos nitrogenados, como hemos dicho, se encuentran de forma natural en el mosto, pueden ser sales de amonio en diferentes formas, en general, péptidos, proteínas y aminoácidos. Los aminoácidos forman parte de un nitrógeno esencial, es decir, nitrógeno que contribuye a una forma muy rápidamente asimilable. Bibliográficamente podemos encontrar en diferentes estudios concentraciones que se encuentran en los mostos de forma natural entre 60 y 2.400 miligramos por litro. 60 y 2.400 ppm de nitrógeno, lógicamente, como veis, el rango es muy amplio y podemos entrar en niveles muy pequeños y niveles excesivamente altos de nitrógeno, que por otro lado contribuyen también a facilidad en las quiebras proteicas o dificultad en los mostos para su clarificación, etcétera, que son otros problemas operativos en bodega que no vamos a tratar hoy, que no están asociados a la nutrición. Si bien esta cantidad de nitrógeno se puede encontrar de forma natural en los mostos, vemos siempre y certificamos que la mayor parte del contenido en nitrógeno es siempre orgánico y la menor parte se corresponde a su fracción amoniacal. Se habla normalmente de un 10% de la fracción de nitrógeno en forma amoniacal y de un 90% de forma orgánica. Es decir, en el mosto principalmente se encuentra nitrógeno orgánico.
Y de esta premisa nacen después todas las soluciones a nivel de gestión nutricional basadas en nitrógeno orgánico y no solo en nitrógeno inorgánico, como tradicionalmente se ha hecho siempre, utilizando fosfato de amonio o sulfato de amonio, sino utilizar otras fuentes de nitrógeno fácilmente asimilable, como son principalmente derivados de levadura, que después hablaremos detenidamente de ellos. Y principalmente derivados de levadura porque la concentración del nitrógeno en el interior de la célula es siempre muy superior a la que puede encontrarse en el exterior. Es decir, la levadura tiende a asimilar rápidamente el nitrógeno que existe en el medio, con lo cual, si disponemos de levadura que ha asimilado mucho nitrógeno y esta levadura, una vez muerta, la lía de esta levadura puede tratarse, podemos tener una fuente rica en nitrógeno, como decíamos anteriormente, principalmente orgánico. ¿Cómo sucede este mecanismo? Bien, hablando de cómo se desarrolla Saccharomyces cerevisiae, sabemos que una vez que inoculamos una levadura seca activa, una levadura seleccionada, es decir, preveemos que tome el predominio en la fermentación alcohólica, se implante y pueda desarrollar la fermentación alcohólica correctamente, la levadura necesita empezar a multiplicarse en el medio para poder generar la biomasa suficiente, la población suficiente para poder implantarse. Aparte de todas las técnicas de rehidratación que se pueden desarrollar en una levadura comercial, partimos de un producto en polvo que se tiene que rehidratar en unas partes de agua con un contenido de azúcar determinado para mantener una presión osmótica que por fenómenos de turgencia o plasmólisis no desarrollen una mortalidad excesiva en la levadura. Aparte de esto, lo que necesitamos es después que la levadura, cuando esté preparada ya para inocularse en el medio, no genere una alta mortalidad. Y la mortalidad se puede generar por fenómenos físicos o por fenómenos químicos asociados al propio medio, es decir, al mosto. Los fenómenos físicos, el de mayor importancia es la temperatura, es el shock térmico. Se tiene que inocular a una temperatura determinada. La levadura se rehidrata normalmente en los protocolos de trabajo entre 35 y 37 grados, pero cuando se inocula los mostos evidentemente no están a esta temperatura, con lo cual el shock térmico de inocular la temperatura de 35-37 en la lechada de rehidratación al mosto, que puede estar entre 12 y 15 grados centígrados, lógicamente genera una mortalidad importante, con lo cual hay que hacer un paso de aclimatación de esta lechada para favorecer saltos térmicos que no estén por encima de los 7-8 grados, de forma que se disminuya la mortalidad de la levadura. Pero una vez que la levadura está en el medio, lo que necesita es nitrógeno fácilmente asimilable. Aquí representado como una forma muy asimilable el nitrógeno inorgánico, que son las sales de amonio que comentábamos anteriormente. Las sales de amonio o el fosfato de amonio ha tenido su éxito como nutriente en fermentación, principalmente porque es muy fácilmente asimilable, con lo cual es fácil recomponer un mosto deficitario, un nitrógeno, incorporando fosfato de amonio directamente en el medio. Si queremos pasar de un mosto que tenga 80 ppm de nitrógeno a un mosto que tenga 120, 150 mínimos para poder implantarse la levadura, podemos hacerlo con nitrógeno inorgánico porque lo sube en una relación muy alta. Cada 10 gramos por hectolitro de fosfato de amonio están incorporando 21 ppm de nitrógeno fácilmente asimilable, con lo cual por una regla podríamos rápidamente llegar a estos niveles mínimos. ¿Qué sucede con esta sal que es muy fácil y muy rápidamente asimilable? Que se consume muy rápido. La levadura se desarrolla en esta primera fase muy rápido, consume nitrógeno rápidamente y masivamente, y a partir de allí comienza a crecer la población. Evidentemente la levadura se encuentra cómoda en el medio, empieza a crecer poblacionalmente, existen azúcares, fuentes de carbono, con lo cual empieza a desarrollarse la fermentación alcohólica, se producen los primeros grados de alcohol y a partir de allí lo que sucede es que cuanto más población hay, más necesidades de nitrógeno hay y empieza a haber una alta necesidad de compuestos nitrogenados, pero ya no necesariamente inorgánicos, sino orgánicos, representados principalmente por los aminoácidos. ¿Por qué orgánicos? Porque son los que fundamentalmente la levadura necesita para poder generar su pool enzimático y poder mantener la actividad fermentativa. Cuando llegamos a una alta necesidad de compuestos nitrogenados orgánicos y no existen en el medio, pueden suceder dos cosas. Una, que comience a degradar aminoácidos de bajo coeficiente de disponibilidad, que tradicionalmente, además, entre los que tradicionalmente se encuentran la cisteína y la metionina, produciendo compuestos azufrados,
que se representan principalmente por el ácido sulfídrico, que como todos sabéis es un indicador importante o se utiliza como marker importante que indica un estrés nutricional. Cuando se produce sulfídrico en un vino, quiere decir que la levadura está consumiendo aminoácidos que no son fácilmente asimilables, es decir, que le está costando metabólicamente, energéticamente, un trabajo muy importante, con lo cual tiene una mayor tendencia a la mortalidad y además está produciendo un efecto reductor por la producción de ácido sulfídrico en el medio. Es fácilmente detectable simplemente oliéndolo organolépticamente, pero también existen tiras reactivas de acetato de plomo, que son tiras reactivas blancas, que simplemente con asomarlas a la boca del depósito y detectar cantidades muy pequeñas de ácido sulfídrico, viran del gris al negro dependiendo de la concentración, con lo cual es un marker interesante para saber que la levadura está generando estrés. Y en este punto tenemos que decidir qué hacer, porque si se mantiene así la fermentación, lo normal es que tenga problemas de ralentización hasta poder pararse la fermentación y tener problemas en vinos que no sequen, que al final tengan azúcares residuales. Entonces aquí decidimos principalmente a este punto o antes de este punto incorporar complementos orgánicos ricos en aminoácidos biodisponibles que sean fácilmente asimilables. Existen diferentes aminoácidos que son muy asimilables al mismo nivel que el fosfato de amonio, que el sales de amonio, con lo cual recomponemos otra vez esta biomasa y indirectamente estamos reduciendo la producción de ácido sulfídrico, con lo cual el estrés en la fermentación. ¿Qué sucede? Que los complejos orgánicos normalmente son complejos que se basan en derivados de levadura, sin ningún tipo de selección a nivel de los aminoácidos que se pueden aportar. Pero los estudios hacían ver que los derivados de levadura podían aportar también el poder potenciar compuestos aromáticos producidos si tenían unas determinadas características. Y en base a estas observaciones se decide abrir el proyecto varietal para buscar derivados de levadura concretamente ricos en algunos aminoácidos específicos, que después veremos cómo hemos llegado a estas conclusiones, para poder potenciar los compuestos aromáticos que después representan el perfil organoléptico de las variedades y de los vinos. La premisa principal es precisamente esta: buscar el nitrógeno adecuado para que el metabolismo de las levaduras pueda desarrollarse primero sin estrés, es decir, que las levaduras nunca entren en estrés a lo largo de la fermentación alcohólica. Lógicamente, la primera premisa es que la fermentación alcohólica sea limpia, sea franca, que no produzca derivados no deseables, y uno de ellos es el ácido sulfídrico que después evidentemente puede evolucionar no solo a productos sulfurados del estilo de los tioles, en con algunas rutas metabólicas, sino también en productos como los sulfuros, los disulfuros, que tienen problemas, como sabéis, porque están asociados a percepciones indeseables, como son todas las notas aliáceas o los compuestos vegetales asociados a la reducción. En este sentido, lo que interesa primero es que la levadura no trabaje en estrés para evitar producir compuestos indeseables, y posteriormente buscar aminoácidos que perfectamente deriven el metabolismo contrario, es decir, producir compuestos aromáticos que favorezcan la producción de compuestos aromáticos deseables. A partir de allí podemos pensar que podemos mejorar los aromas de fermentación por determinados precursores que podemos incorporar y que la levadura pueda trabajar con ellos. Principalmente, cuando empezamos a ver estas vinculaciones con los aminoácidos, empezamos a ver que la mayoría o la mayor parte de compuestos asociados al patrimonio aromático en un vino lo forman los ésteres que pueden formarse con los diferentes ácidos que se encuentran en el medio, que forman los ésteres y los acetatos de alcoholes superiores que se producen en el medio a partir de aminoácidos. Para esto tenemos que tener perfectamente claro que la levadura tenga la capacidad para producir estos ésteres, porque hay levaduras que tienen una escasa capacidad y además voluntariamente nos buscan que tengan una capacidad esterificante o de producción de acetatos muy importante, porque no interesa que se produzcan aromas fermentativos en exceso. Pero sin embargo, hay algunas de ellas que interesa potenciar este carácter, no solo porque se trabaje con variedades de uva neutras, sino también porque se trabaje con variedades de uva aromáticas que interese potenciar este perfil aromático. Y se basa este mecanismo en la degradación de aminoácidos específicos, como hemos visto.
La principal función del nitrógeno, como dijimos inicialmente, es la producción de biomasa, porque esta biomasa será la que pueda llevar a cabo la fermentación alcohólica en las condiciones de estrés de la fermentación alcohólica. A partir de la producción de los 4-5 primeros grados alcohólicos, la levadura ya empieza a tener una mortalidad importante por la presencia de etanol, con lo cual el que se multiplique en un factor suficiente para poder compensar la mortalidad generada por el etanol es importante para poder terminar la fermentación alcohólica en condiciones. Y a partir de ahí, en esta multiplicación, lógicamente, irá desarrollando también la producción de los compuestos aromáticos que forman parte de la composición o del perfil aromático de los vinos. Una de las reacciones más importantes para poder potenciar el perfil aromático es el denominado mecanismo de Ehrlich, que después veremos de forma sintética, que se basa fundamentalmente en determinados precursores de tipo aminoacídico, asociarlos con una ruta para, a través de un mecanismo enzimático concreto, poder formar los ácidos específicos, los alcoholes superiores y poder después esterificarlos y formar los ésteres acetatos correspondientes que se determinan como aromas en los vinos. Todos estos aromas están perfectamente determinados, existen aromagramas específicos de, como esta tabla que veis aquí resumida, de los diferentes ésteres. Veis aquí en la, arriba los diferentes alcoholes que pueden formar los ésteres, no solo el etanol, sino el metanol, el propanol, butanol, pentanol, hexanol, etcétera. Todos alcoholes que se pueden producir durante la fermentación alcohólica. Y después los ácidos carboxílicos que veis aquí en las ordenadas de la tabla, de forma que podamos ligar los ácidos carboxílicos con los diferentes alcoholes y poder formar los diferentes ésteres o acetatos, de forma que podemos identificar, por ejemplo, el propanoato de etilo, descrito como piña, o el metanoato de propilo, que se describe como manzana madura, etcétera. Veis que hay diferentes descriptores asociados a los diferentes ésteres. Incluso, curiosamente, hay descriptores que están asociados incluso con marcas comerciales, como el metanoato de etilo, que se asocia con ron, representado por Bacardi aquí, sin querer hacer publicidad, pero que se asocia con la nota de ron. O, por ejemplo, el decanoato de butilo, que está asociado con la nota de whisky, o el sotolón asociado con el whisky, la whisky lactona. Son diferentes compuestos que tienen un perfil tan definido que lo podemos asociar incluso con aromas que podamos percibir de forma cotidiana. Es importante saber que, lógicamente, en el vino es una combinación de sustancias que aromáticamente se han detectado ya más de 300 componentes aromáticos que pueden influenciar el perfil de un vino. Y sabemos que no son compuestos puros, es decir, que el perfil del vino, aunque encontremos estos 300 compuestos, estos no actúan de forma individualizada, sino que actúan en sinergia o en antagonismo y a partir de la concentración en la que existen y pueden formar un perfil totalmente diferente. Con lo cual, de ahí la gran complejidad que tenemos en el vino como producto fermentativo, que no tenemos en muchos otros productos, que el acumular una cantidad de productos tan grande en número y tan diferente en cuanto a su composición química permite que tengamos vinos muy diferentes, incluso con una composición analítica muy similar. Bien, lo que nos preguntamos inicialmente es por qué los ésteres contribuyen a tener el perfil. Es decir, los ésteres, aparentemente, en una fermentación alcohólica, la levadura lo que le interesa es, lógicamente, sobrevivir, encuentra en los mostos nitrógeno y fuente de carbono, como son los azúcares. Lo que hace la levadura es vivir a partir de estos compuestos, principalmente de los azúcares como fuente de carbono, y a partir de ahí genera diferentes metabolitos secundarios que aparentemente no tienen ninguna significación, pero en el caso de los ésteres sí que la tienen. Es decir, los ésteres son importantes para Saccharomyces cerevisiae por dos razones principales. Una es que supone un mecanismo metabólico de desintoxicación. ¿Por qué? Porque cuando se produce alcohol, etanol, en la mayoría en una concentración muy alta, pero aparte muchos otros alcoholes, lógicamente esto genera un efecto tóxico para la levadura, con lo cual está excretando un componente que a su vez está generando una alta mortalidad. Un mecanismo de detoxificación de Saccharomyces cerevisiae es esterificar
los alcoholes, porque tienen un impacto toxicológico menor para Saccharomyces cerevisiae. Entonces el impacto es menor y la levadura puede vivir durante más tiempo. Es una de las principales razones por las cuales la levadura produce ésteres y no mantiene los alcoholes de forma libre. Y otra es mucho más trascendental, incluso para toda nuestra vida. Uno de los factores que liga a la humanidad también a Saccharomyces cerevisiae, aparte de todas las decisiones que se han podido tomar a lo largo de la historia, fruto de beber vino, de discutir con una copa de vino delante. Además de esto, el desarrollo propio de la agricultura también ha contribuido a Saccharomyces cerevisiae en función de que los ésteres hacen un efecto llamada como vectores de difusión de la levadura en el medio para que pueda sobrevivir en diferentes medios. Y esto permite a los insectos también poder transferir el polen y poder desarrollar la agricultura de una forma extensiva y de forma controlada. Con lo cual, Saccharomyces cerevisiae, sabiendo que la producción de los ésteres puede tener un componente aromático que puede hacer un efecto llamada a los insectos, pues tiene un espectro fundamentalmente importante en el desarrollo de la agricultura cara a la polinización. Bien, los alcoholes hemos dicho que se forman a partir de fuentes de nitrógeno, no solo el etanol se forma en la fermentación alcohólica a partir del azúcar, sino que existen otros alcoholes que se forman a partir de fuentes de nitrógeno. Y esto se ve resumido en el mecanismo de Ehrlich que veis aquí en concreto y que después veremos con más detalle. Los alcoholes superiores están formados de diferentes formas de nitrógeno que son principalmente aminoácidos, con lo cual, teniendo aminoácidos, sabemos que todos estos alcoholes superiores se pueden producir y después se pueden transformar en ésteres. Aquí vemos de forma resumida el mecanismo de Ehrlich, que es esta reacción concatenada, que es un metabolismo principal de Saccharomyces cerevisiae, en la cual se representa que a partir de los aminoácidos, mecanismos todos enzimáticos, transaminasa produce los alfa-cetoácidos correspondientes. Estos alfa-cetoácidos se descarboxilan a través de las decarboxilasas produciendo aldehídos, que a través de la deshidrogenasa produce los alcoholes superiores y estos alcoholes superiores con la acetiltransferasa produce los acetatos o los ésteres correspondientes. Y esto se produce todo de forma concatenada en el metabolismo de Saccharomyces cerevisiae. Existe bibliográficamente y de forma comprobada también que ciertos aminoácidos, como veis en la tabla inferior, como la leucina, la valina, la isoleucina o la fenilalanina, a través de este mecanismo de Ehrlich, están directamente asociados con diferentes compuestos que son aromáticos. En el caso de la leucina o la fenilalanina, por ejemplo, la leucina, el acetato de isoamilo, que sabéis que tiene un descriptor típico aromático que es el plátano, la banana, pues se ve claramente que si enriquecemos o tenemos mostos ricos en leucina y tenemos una levadura que sea capaz de desarrollar el mecanismo de Ehrlich a través de este precursor, este mecanismo llevará a la producción del alcohol isoamílico que posteriormente generará el acetato de isoamilo. Y aquel vino puede potenciar lo que llamamos un perfil amílico que principalmente desarrolla notas tropicales representadas también por el plátano. Y aquí empezamos a ver con este tipo de asociaciones, en el caso de la fenilalanina, por ejemplo, poder producir el alcohol feniletílico, que como sabéis su acetato tiene un aroma floral esencialmente de rosa. Entonces, teniendo fenilalanina en el medio, podemos potenciar esta nota siempre y que tengamos un transformador, una cepa que pueda desarrollar este mecanismo y poder potenciar el aroma de rosa. Y en este sentido podemos buscar diferentes precursores y poder buscar cómo los podemos producir. Por eso, principalmente, el mecanismo de Ehrlich ha sido el fundamento del proyecto varietal para encontrar diferentes precursores para poder desarrollar el perfil aromático de los vinos. Aquí es importante saber que no solo consiste en poder producir un compuesto aromático, sino también producirlo en una concentración suficiente para que pueda ser enaltecido, para que pueda ser percibido. Todos los compuestos aromáticos que existen en el vino tienen un perfil que es evidente solo cuando se sobrepasa su umbral de percepción. El concepto del umbral de percepción es la concentración mínima a la que se encuentra el compuesto para que pueda ser percibido. Existen compuestos que pueden estar en una concentración muy alta y no ser detectados porque tienen un umbral de percepción muy alto. Y en este sentido no se puede destacar
el compuesto. Sin embargo, existen compuestos que en una mínima concentración, visto que tienen umbrales de percepción muy bajos, son fácilmente percibibles. Y estos forman parte principalmente del espectro aromático que buscamos, es decir, compuestos que, variando ligeramente la concentración, pueden influenciar mucho en el perfil aromático de los vinos. No necesitamos tener concentraciones muy altas de estos productos, basta tenerla suficiente como para poder evidenciarlo organolépticamente. Bien, con todas estas premisas que con las que os he introducido el proyecto varietal, decidimos empezar a hacer los primeros estudios buscando estudiar principalmente variedades en todo el mundo. Nos centramos principalmente en diferentes variedades que hemos recogido durante 3 años prácticamente, cuando hemos empezado el proyecto, en diferentes añadas, diferentes vendimias en España. Como veis, algunas de las mayor representadas, como el Tempranillo, el Airén, que es el palomino, una de las variedades más difundidas del mundo. De hecho, el viñedo más grande del mundo es de Airén, que está en Castilla-La Mancha. La garnacha o la uva albariño, que también se encuentra de forma minoritaria en la zona de Galicia. En Francia, Sauvignon Blanc, Chardonnay o Viognier. En Portugal, la parte de los clones de albariño que se encuentran en Portugal o variedades también autóctonas como la Tauriga Nacional o la Anton Bath. En Italia, que sabéis que es una de las zonas en las que mayor patrimonio varietal existe de uva, más de 330 variedades autóctonas que se pueden, en forma más o menos extendida, algunas muy minoritarias, y empezamos a muestrear pues, cepas de Barbera d'Asti, de Riesling, de Nebbiolo, del Vermentino, Sangiovese, etc. Pero después empezamos a saltar también a variedades minoritarias, porque empezamos a ver, cuando empezamos en los estudios, que tampoco nos interesaba buscar variedades que estuviesen masificadas en todo el mundo, las variedades más universalizadas, sino buscar particularidades que se encontraban de forma reducida en algunos países, incluso de variedades prácticamente desconocidas, y empezamos a hacer estudios con variedades como la Gruner Berliner en Austria, una variedad que tiene una nota floral muy destacada, sobre todo de flores blancas. En Italia abrimos el espectro para buscar variedades diferentes como la glera, la pelaberga o el grillo, asociado también el lambrusco, que es una variedad también muy difundida, o el Shiraz, que se cultiva en Italia. En Chile empezamos con el Carmenère y el Sauvignon Blanc. Y ahora mismo mantenemos análisis de diferentes variedades minoritarias que se encuentran en otras partes del mundo, también en Sudáfrica, también en Oceanía, buscando principalmente excepcionalidad en las variedades, no variedades que están extendidas en todo el mundo, sino buscar pequeñas producciones de variedades específicas para poder seguir desarrollando el proyecto varietal. A partir de todo este muestreo de variedades, insisto, durante 3 años se establece una estrategia fermentativa para buscar las diferencias entre los diferentes perfiles aromáticos. Establecemos un perfil conocido, tenemos 2 cepas comerciales con las cuales desarrollamos muchísimos de nuestros proyectos, como son la Fermol Chardonnay y la Fermol Rouge, una cepa específica para blanco y otra para tinto, que conocemos perfectamente su metabolismo y por eso podemos estandarizar las microfermentaciones a partir de ellas. Mantenemos siempre una temperatura constante de fermentación de 16 y 20 grados centígrados para blanco y para tinto, y hacemos nutrición básica de un compuesto nutricional que es el Enovit, que en este caso es inorgánico, solo para recomponer el nitrógeno mínimo que necesitamos para implantar la levadura y poder después desarrollar el perfil aromático específico. A partir de ahí establecemos todos los análisis que tendremos que efectuar, el cuadro analítico típico tanto de las uvas como de los mostos. Típico, hablamos de la relación de azúcares, glucosa-fructosa, del nitrógeno fácilmente asimilable inorgánico, el NOPA es el orgánico, la turbidez, la acidez total, el pH, la cantidad de ácido málico, láctico y también las células por mililitro para poder determinar una estandarización en la fermentación. Hacemos los análisis fermentativos típicos, el control de densidad con el consumo de los azúcares y el consumo de nitrógeno fácilmente asimilable. Y los análisis más específicos, como son el perfil de aminoácidos, estudiamos para cada variedad el perfil de aminoácidos, en este caso directamente a través de nuestros medios. Nuestro laboratorio tiene cromatografía o tenemos la posibilidad de hacer cromatografía líquida y cromatografía de gases masas. En este caso hemos hecho la cromatografía líquida y hemos desarrollado todo el perfil aromático con la Universidad de Torino a través de la cromatografía de gases masas.
¿okay? Y el proyecto se constituye determinando los aminoácidos de cada una de las variedades identificados en diferentes histogramas a través de la cromatografía líquida, estableciendo un protocolo concreto que no vamos a definir, pero es un protocolo bastante estandarizado a través de una base móvil ternaria y en la cual desarrollamos dos tipos de detección con Diode Array y fluorometría para determinar todos los aminoácidos que se pueden encontrar en las diferentes variedades. Los 20 aminoácidos los tenemos determinados perfectamente, con lo cual existen patrones para poder hacer el seguimiento y los podemos determinar para cada una de las variedades que hemos comentado anteriormente. El método, como hemos dicho, se establece en análisis multinivel los dos tipos de detección de Diode Array y fluorimetría y obtenemos el cromatograma típico para cada variedad. El cromatograma simplemente representa cada pico, cada aminoácido encontrado para cada una de las variedades. ¿Ok? Y esta es la parte analítica asociada para todos los aminoácidos, determinando los 20 aminoácidos principales con las curvas de calibración oportunas y obtener todos los aminogramas. En estos momentos tenemos una biblioteca de aminogramas de cientos de aminogramas obtenidos de las diferentes variedades y seguimos enriqueciéndola, ya que esto nos permite poder seguir pensando en desarrollar nuevas estrategias de gestión nutricional. El perfil de los aromas, como hemos dicho anteriormente, se hace una vez terminada la fermentación. Las muestras de vino terminados se mandan a la Universidad degli Studi di Torino, en las cuales se desarrolla el perfil aromático a través de cromatografía de gases, masas y también de detección por ionización de llama. Esto es una forma habitual de poder desarrollar los cromatogramas de todos los compuestos aromáticos. Y en otros casos, no lo hemos hecho aquí en Torino, pero cuando hemos empezado aquí en España a hacer este trabajo hace más de 10 años, también incorporamos la técnica del sniffing. Esto se basaba simplemente en cuando hemos empezado a desarrollar el proyecto, en no solo hacer que eluyesen los compuestos aromáticos, sino una vez que pasaban de la columna cromatográfica, antes de llegar al detector, teníamos una deriva, de forma que catadores o científicos que se habían entrenado con diferentes patrones pudiesen detectar que el compuesto que estaba eluyendo antes de llegar al detector tenía un aroma concreto y se apuntaba sin conocer absolutamente de qué compuesto estábamos hablando. De esta forma hemos podido generar también posteriormente un banco de datos muy importante asociando compuestos aromáticos y aromas procedentes de fermentación, con lo cual hemos enriquecido más todavía la posibilidad de poder desarrollar la vinculación desde los precursores hasta el producto final, hablando del compuesto aromático. Bien, simplemente por poner algún ejemplo, la Touriga Nacional, cuando hemos hecho el estudio con variedades portuguesas, veis aquí una tabla que resume un poco los parámetros analíticos que hemos comentado. Se hace a partir de los análisis básicos también el perfil de la Touriga Nacional, es decir, vemos que la Touriga Nacional tiene una concentración de aminoácidos específico y un espectro de aminoácidos que se conoce como aminograma específico y determinamos con todas las muestras de las diferentes tourigas que hemos obtenido en Portugal por triplicado, obtenemos una media de la composición durante los años que hemos hecho este trabajo para poder obtener un perfil típico de la variedad. A partir de ahí lo que se hace es un estudio de cómo estos aminoácidos se consumen a lo largo de la fermentación. Es decir, se compara en 3 fases de la fermentación, inicio, mitad y final, cómo estos aminoácidos se consumen. Veis en esta tabla, en caso de la touriga, representada con los 3 colores, el azul, el rojo y el verde, cómo el mismo aminoácido, inicialmente, por ejemplo, la asparragina, se encuentra en una concentración determinada al inicio de la fermentación, es decir, en el mosto. A mitad de la fermentación ha bajado ya su concentración a la mitad, con lo cual es un aminoácido que se consume durante fermentación y al final de la fermentación sigue reduciéndose, pero no termina consumiéndose del todo. Existen aminoácidos, por ejemplo, como la valina, que veis que mantiene desde el inicio hasta el final en concentraciones mucho más pequeñas, pero que no se consume durante la fermentación. Es decir, este aminoácido no contribuye en el perfil típico final de la fermentación de la touriga porque no se ve consumido. No es un precursor de ningún tipo de aroma ya que no se ve consumido. Sin embargo, hay otros aminoácidos, como por ejemplo la alanina, que típicamente se consume del todo, que aunque la concentración es pequeña inicialmente, termina a 0. Es decir, la alanina, posiblemente si se incorporase, podría ser
podría potenciar un descriptor si está asociado a un compuesto como precursor. Y este es el estudio que hemos hecho con cada una de las variedades que hemos muestreado, insisto, cientos de aminogramas asociados de este estilo. Para cada una hemos hecho el análisis típico, que evidentemente no vamos a comentar en detalle, su perfil aminoacídico, las medias estadísticas, y en cada uno de ellos hemos visto cómo se consumían. Vemos aquí en el caso de un chardonnay de origen francés, cómo hay aminoácidos que aparecen originalmente y después, a partir de mitad de la fermentación, no aparecen, con lo cual podemos pensar, presumiblemente, que pueden estar asociados al perfil aromático del chardonnay. El albariño exactamente igual, etcétera, etcétera. Siempre obteniendo los aminoácidos y ver cómo se consumen estos a lo largo de la fermentación alcohólica. Esto lo hemos hecho, insisto, para todas las variedades estudiadas. Con lo cual, aquí la premisa o la pregunta del diseño experimental es qué pasará si de los aminoácidos que se consumen empezamos a incorporarlos para ver cómo se comportan cuando se incorporan directamente a través de formulados nutricionales que posteriormente, en este momento no los teníamos desarrollados, pero posteriormente pasan a llamarse comercialmente Thermoplus, en concentraciones determinadas y a dosis determinadas. A partir de allí determinamos un compuesto de derivado de levadura determinado, que es muy rico en aminoácidos. Veis comparativamente con los aminogramas anteriores que no solo hay muchos más picos, sino que los picos son más altos y más anchos. Esto quiere decir que los compuestos se encuentran en una concentración mayor. Y este derivado de levadura rico, hablando como la premisa que dijimos inicialmente, la levadura es capaz de asimilar mucho nitrógeno orgánico, y este nitrógeno orgánico, parte de él, es muy fácilmente asimilable, biodisponible en forma de aminoácidos, con lo cual un derivado de levadura bien tratado puede ser una fuente muy rica en aminoácidos específicos. Entonces, a partir de aquí, del diseño de este derivado de levadura, empezamos a ver que hay algunos aminoácidos que tienen unas características interesantes respecto al metabolismo de Saccharomyces cerevisiae. Por ejemplo, la glutamina es muy importante porque es un aminoácido que contribuye a favorecer el transporte de nitrógeno al interior de la célula. Y esto es fundamental porque es un aminoácido que permite agilizar la incorporación de otros aminoácidos. Entonces esto es fundamental cuando tenemos aminoácidos en el medio, que haya un factor que permita incorporarlos más rápidamente, con lo cual un medio pobre en glutamina y muy rico en otros aminoácidos quizás vea limitado la incorporación de estos aminoácidos a la levadura porque hay poca glutamina. Entonces es uno de los aminoácidos a tener en cuenta. La metionina es muy importante porque inhibe la formación del ácido sulfídrico, que hemos dicho anteriormente que es un marker negativo de la fermentación, porque produce notas aliáceas, típico. Si habéis hecho sesiones de cata, el ácido sulfídrico se representa típicamente como huevo podrido, con lo cual es una nota indeseable. La leucina aumenta la formación de alcoholes isoamílicos. Hemos visto que era un precursor importante del acetato del alcohol isoamílico y posteriormente el acetato de isoamílico, con lo cual sus ésteres y acetatos, igual que la isoleucina, con lo cual son dos aminoácidos que pueden perfilar perfectamente perfiles de variedades que buscan notas amílicas o tropicales. Sin ser tiónicas. Y cada uno de los aminoácidos tiene o se verifica que tiene unas características funcionales diferentes. A partir de ahí lo que hacemos, como os he dicho anteriormente, teniendo la posibilidad de incorporar un derivado de levadura rico en aminoácidos, es incorporarlos directamente al medio y ver qué es lo que funciona. Y evidentemente se ve que los aminoácidos incorporados se consumen de forma diferente, en este caso ejemplificado como el chardonnay. El chardonnay con aminoácidos añadidos, vemos en las flechas que veis que son los aminoácidos que se incorporan, se incrementa el porcentaje de estos aminoácidos en el medio, de forma que la levadura tiene un mayor patrimonio de precursores para poder desarrollar después su metabolismo y para poder potenciar posteriormente los aromas después de la fermentación. Y esto lo verificamos con todo el estudio de los compuestos aromáticos asociados a ésteres y acetatos que encontramos en el medio. Para cada uno de estos compuestos analizamos el contenido antes y el contenido después de incorporar el compuesto aminoacídico a partir de derivados de levadura. Y vemos, como veis, sin ir al detalle en todos los ejemplos, lógicamente, que hay compuestos que sin la incorporación de aminoácidos hay una producción de 3.000, en torno a 3.500 ppm hasta 12.000, es decir, cuatriplicar la cantidad de un compuesto o de 5.000 a 12.000. En este sentido, lógicamente, independientemente del umbral de percepción, tenemos concentraciones mucho más altas de un compuesto que hemos favorecido
por la presencia de precursores. Y de esta forma, con estos precursores en el medio, la levadura, siendo capaz de metabolizarlos, puede potenciar ciertos caracteres, asociados, como hemos dicho, en el caso representados del alcohol isoamílico, la banana, el octonato de etilo, que tiene notas afrutadas, el linanol, flor blanca, la fenilalanina o el acetato de fenilalanina, la rosa, etcétera. Y en este sentido poder buscar diferentes descriptores. Y así lo hemos hecho con los diferentes compuestos asociados, que insisto, no vamos a llevar al detalle, pero simplemente se verifican que se pueden potenciar diferentes notas, se pueden concentrar los compuestos aromáticos producidos utilizando una estrategia de incorporación de precursores específicos. Como dijimos anteriormente, esto es importante, pero mucho más importante es conocer los umbrales de percepción de los compuestos asociados, porque como os decía anteriormente, interesa potenciar los que con ligeros incrementos de concentración pueden contribuir de forma importante en el perfil de los vinos. Y de ahí, pues, con el aporte de la bibliografía, vemos que hay compuestos como el hexanoato de etilo, por ejemplo, que tiene una nota asociada a manzana o a frutada, tiene umbrales de percepción muy bajos, con lo cual variaciones ligeras de la concentración pueden potenciar mucho esta nota. Y puede buscarse o no puede buscarse. Lo importante es conocerlo para saber si es una estrategia que nos interesa. Y así para cada uno de los compuestos asociados. Esto, como os decía, da origen a productos específicos, productos biotecnológicos, porque están asociados a mecanismos fermentativos que después se extiende en la gama. El primer originalmente llamado Fermoplus TH, donde estaban representados todos los aminoácidos que lo componían y que podía incorporarse, y que efectivamente se veía que con esta estrategia se podía modificar el perfil aromático sin modificar la variedad, sin modificar la cepa de levadura, simplemente teniendo una buena gestión nutricional. El diseño experimental básico que hemos visto se multiplica con todas las variables que os podáis imaginar, es decir, todas las variedades de uva que hemos podido recopilar hasta ahora y que seguimos recopilando y que posteriormente dan frutos, y todos los perfiles aminoácidos de estas variedades, para poder seguir trabajando perfiles aminoácidos diferentes. En este caso está resumido el proyecto en su diseño experimental, es decir, siempre se parte con el análisis de la variedad. Los aminoácidos específicos, aquí por ejemplo de la Anton Bass, tiene un aminograma específico. Vemos que hay aminoácidos, 6 aminoácidos principales y otros minoritarios, y de los 6 aminoácidos principales lo que se hace es el análisis de cuántos quedan al final de la fermentación alcohólica. Veis que hay muchos que se consumen totalmente y solo quedan unos pocos. Lógicamente aquí la escala es diferente. Y a partir de los que se consumen, identificar los aminoácidos consumidos específicamente asociados a diferentes compuestos aromáticos. De forma que conocer que cuando un aminoácido se incorpora y se consume y se incrementa un compuesto aromático, un éster, se puede asociar su metabolismo directamente. Y en función de ahí, si interesa potenciarlo y si no interesa, mantenerlo inhibido. Y este es el resumen del desarrollo. En el caso de la Anton Bass, como resumen, es una variedad, insisto, minoritaria, poco conocida en Europa, que tiene unas notas tropicales específicas y ha llamado nuestra atención para poder, insisto, siendo una variedad minoritaria, porque tenía un perfil aromático muy asociado a las notas tropicales en un país que tradicionalmente no se conoce con un concepto tropical, como puede ser Portugal. Pero sin embargo el vino tenía estas notas asociadas y lo que hemos hecho es estudiar la variedad, su propio aminograma, obtener de este aminograma los aminoácidos específicos que se tienen de la Anton Bass, identificarlos particularmente, desarrollar la estrategia fermentativa con los análisis específicos de cada uno de estos aminoácidos consumidos a través de cromatografía líquida y posteriormente el perfil aromático de los vinos terminados por cromatografía de gases, y en este caso obtener los aminoácidos consumidos, ver cuáles aparecen al principio, ver cómo terminan los otros y obtener de esta forma el término final, los aminoácidos que se han utilizado durante la fermentación, y asociarlos finalmente con la incorporación de estos aminoácidos para potenciar este perfil tropical, visto que estos aminoácidos presumiblemente contribuían al perfil tropical. Una vez que esto se comprueba, incorporando estos aminoácidos, se ve que disminuyen durante la fermentación alcohólica y se ve que incrementan los productos asociados.
resumidos aquí en el caso de la Anton Bass, con estos pocos acetatos y ésteres, verificamos que también, no solo en el diseño experimental, sino todos estos aromas que están contribuidos y que generan un perfil tropical, insisto, los diferentes aromas se pueden controlar de forma individualizada, pero al final funcionan en sinergia o antagonismo, de forma que el perfil del vino es único en el caso de tener diferentes concentraciones de aromas. Y a partir de ahí comprobamos con los diferentes resultados ya no experimentales, sino industriales, que en todas las catas asociadas a la posibilidad de gestionar nutricionalmente los mostos, los descriptores en las calificaciones de aromas se ven incrementados entre un 30 y un 40%, hablando de descriptores en cata. Es decir, no estamos hablando de ver un análisis de un aminograma y decir, hemos obtenido un 40% más de estos compuestos. No, hablamos de que si tenemos que puntuar en una escala de cata de 0 a 10 y la media es 5, incrementamos en torno a un 40% este dato en cata, que finalmente es lo que nos interesa, es decir, que los atributos sensoriales se vean verificados en el análisis organoléptico, en la cata, que es lo que finalmente el consumidor final detecta. Ningún consumidor final necesita del aminograma ni del espectro aromático analizado por cromatografía para ver si el vino es más aromático o no. Simplemente dice, me gusta el perfil por el espectro de aromas, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, porque también cuantitativamente tiene que estar compensado. Con lo cual es un dato que es muy importante el poder reforzar el perfil organoléptico en una cantidad importante. A partir de ahí se desarrolla todo tipo de posibilidades y desarrollamos de un primer producto o formulado comercial diferentes formulados comerciales, en este caso de la Anton Bass, que contribuye a un producto que se llama Fermoplus Tropical, insisto, de un país que no tiene absolutamente nada que ver con el trópico, y muchos otros que ya se encuentran en el mercado, pero que os anticipo, se verán incrementados porque el desarrollo de este proyecto está llevando frutos importantes respecto a las premisas originales de hace 10 años que teníamos impuestas. Lo que hacemos ahora y lo que continuamos buscando es un poco lo que ya os anticipé. Pensamos sobre todo en buscar la particularidad, la especificidad, buscar zonas en las cuales existan caracteres únicos, diferentes, incluso desconocidos, variedades que prácticamente no están difundidas, formas de cultivo o rendimientos que no son los estándares, para dentro de esas variedades poder detectar los perfiles aminoácidos que generan esta particularidad, porque al final lo que busca el mundo del vino es cada vez más la particularidad o la especificidad, buscar cosas concretas, buscar cosas personales y de esta forma poder contribuir a poder desarrollar vinos únicos en todo el mundo, independientemente, lógicamente, de la zona de cultivo, de la variedad y del tipo de tecnología que se utilice, que siempre serán patrimonio único de ese vino. Lógicamente, nosotros lo que buscamos simplemente es poder potenciar lo que disponemos, sin distorsionar lo que realmente es una variedad. Nadie intenta hacer de una Sauvignon Blanc un Chardonnay. El Sauvignon Blanc ya tiene unos atributos suficientes como para poderlos potenciar sin tener que distorsionarlos a otro tipo de aromas. Entonces, lo que nosotros buscamos es precisamente poder potenciarlos y poder enaltecerlos en esta medida. Y esto tecnológicamente es posible y es posible de forma racionalizada, siempre, como digo, manteniendo la personalidad de los vinos no solo de Sudamérica, sino de todo el mundo. Con lo cual, este desarrollo seguirá funcionando y seguirá llevando frutos en breve que se puedan ir incorporando a la industria. Y con esto, creo que casi en tiempo, porque había calculado 1 hora de rigor, termino abriendo turno de preguntas o comentarios para quien así lo desee y así lo considere. Muchas gracias. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, José Manuel. Para mí ha sido muy, muy ilustrativo y ha sido todo un descubrimiento. No sabía que tenían tan desarrollado el tema de los perfiles. Una consulta te hago primero, antes que nada, si la variedad Malbec tienen desarrollado el perfil, si lo han estudiado,
si es una de las que para nosotros es una de las principales, si para ustedes la han podido investigar. Es una que no tenemos resultados todavía, pero evidentemente por la repercusión que tiene en el mundo enológico es una de las candidatas a poder desarrollar este tipo de estudio. Efectivamente, sí. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo te dejo una pregunta simplemente, que más que pregunta es un comentario, ¿no? Pero me daba toda la impresión cuando vos lo comentabas, casi sonaba manipulación genética cuando hablabas de... Y yo decía, ¿en qué momento se puede hacer esto que vos decías, ¿no? De agarrar un Sauvignon y de repente injertarle los caracteres propios de un Chardonnay o viceversa, ¿no? La verdad que es todo un trabajo que a mí me asombró el que has expresado. Es un trabajo exhaustivo y sí que puede parecer en este sentido, pero básicamente se trata de copiar lo que hace la naturaleza, ¿no? El ser humano evoluciona científicamente, es un imitador de lo que hace la naturaleza. Entonces, conociendo los mecanismos, se basa en imitarlos, de forma que una vez que uno identifica el por qué sucede una cosa, conocer el origen y conocer el resultado final, pues imitarlo, de forma que se pueda potenciar. Insisto, no para distorsionar, pero sí para potenciar un carácter que puede ser interesante. Entonces, el patrimonio de la viticultura en cuanto a variedades es inmenso, con lo cual no tiene ningún sentido buscar algo que no existe. Tiene sentido buscar algo que ya conociendo su existencia se puede potenciar o se puede mejorar, pero no tiene ningún sentido generar ningún perfil artificioso, lógicamente. Esto lo que hace es simplemente verificar que efectivamente Saccharomyces cerevisiae es un transformador y como transformador necesita un sustrato para obtener un resultado. Es muy claro que para obtener el alcohol necesita el azúcar, pero todo el resto de los compuestos aromáticos parten de precursores que también, conociéndolos, se pueden potenciar. Y evidentemente la cepa que se seleccione o la cepa que se elija, sabiendo que existen en el mercado más de 250 cepas de levadura diferentes, hablando de Saccharomyces cerevisiae, pues se abrirá mucho el abanico con extra Saccharomyces, pero con Saccharomyces cerevisiae obviamente tenemos posibilidades y recursos para poder trabajar de forma diferente, ¿no? Entonces, en este sentido es poder potenciar un mecanismo que ya es conocido. Igual que la fermentación ha surgido en el origen de la humanidad de forma fortuita y lógicamente cuando se ha verificado qué es lo que sucedía, hemos imitado eso y al final hemos obtenido el vino, pues a partir de ahí podemos seguir evolucionando. Me encantó la comparación. José Manuel, ahí Mariana consulta a través del chat, dice, yo quería preguntar sobre incorporar un complemento orgánico rico en aminoácidos disponibles. ¿Qué productos serían? Y en caso de que aparezcan aromas reductores. Sí, bueno, aquí tenemos un producto que, como habéis visto, hay compuestos aminoácidos que principalmente inhiben la producción de ácido sulfídrico. Uno de ellos es la metionina. Entonces, un componente orgánico, tenemos un producto comercial que se llama Fermoplus H2S Free, precisamente, ¿no? Sin ser muy ingenioso en el nombre, de forma que se puede incorporar rico en aminoácidos específicos que inhiben la producción de ácido sulfídrico, con lo cual existen y se puede incorporar. No es lo mismo incorporar una masa de aminoácidos sin ningún tipo de control en cualitativamente, sino que incorporar los aminoácidos específicos que inhiben la producción del ácido sulfídrico, como era la metionina en el caso que hemos hablado. Existen comercialmente, sí. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien que quiera activar el micrófono y hacerla verbalmente, no hay ningún problema. Yo de paso aprovecho, José Manuel, y te consulto, ya que hicieron y describieron el perfil aromático desde el punto de vista analítico para las diferentes variedades, ¿qué tan diferente resultó ese perfil cuando para una misma variedad se tomaron dos zonas de producción diferentes? Vos recién marcabas Chardonnay de Francia, no sé de qué otro lugar han tomado, pero ¿qué tan diferente resultó el ecotipo? Sí, existían diferencias, no solo intervarietales, sino también interanuales, lógicamente, ¿no? La añada nunca es igual, con lo cual la misma zona, el mismo viñedo en diferentes años
se expresa de forma diferente. Simplemente el abonado de un viñedo en el cual se carga materia orgánica, lógicamente la planta asimila mucha más cantidad de nitrógeno y puede representar un perfil aminoácidico diferente. Si bien es cierto que los perfiles más o menos se mantienen similares, es decir, el perfil se puede distorsionar a una mayor concentración o a una menor concentración, hay aminoácidos que son diferentes en algunas variedades. Aparte de los aminogramas específicos de las variedades, lo que el origen del proyecto lo que originalmente busca es verificar que los diferentes aminoácidos que se encuentran de forma muy diferente en las diferentes variedades son precursores de diferentes aromas. Y entonces, en este sentido, poder armar una compensación de estos aminoácidos cuando son necesarios para poder producir dichos compuestos aromáticos. Y de esta forma poder gestionar mejor la nutrición. Pero sí, tanto en los diferentes años como en las diferentes zonas, las variedades muestran similitudes, pero no son idénticas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la verdad tenemos muchos comentarios en el chat. Agradeciéndote la presentación, José Manuel, después te los paso. No Gracias. sé si alguien más tiene alguna consulta que quiera hacer respecto de la exposición de José Manuel. Si no, lo dejamos liberado para que pueda ir a cenar y descansar un poco. Pero Sí, en cualquier caso, Alfredo, creo que esto se quedará colgado, ¿no? en Internet y en cualquier caso estoy disponible para cualquier cosa. En todos los países en los cuales nos estáis escuchando tenemos presencia, con lo cual todo este tipo de soporte técnico se puede dar y se puede ampliar sin ningún problema, independientemente que lógicamente sea más aplicativo, pero a nivel teórico, práctico o para cualquier tipo de duda científica podéis siempre consultarme sin ningún tipo de problema. Grazie, grazie José Manuel. Io volevo salutare tutti gli amici che conosco e che sono qui presenti e niente, invitarli ad un nuovo appuntamento, magari troviamo un'altra tema che potrebbe essere interessante per tutti. Lo dico ad Alfredo, lo dico a Miguel, lo dico a tutti gli amici che sono qui. Se non siete ancora stanchi, assolutamente. No, assolutamente. Per questa sera basta. Ma sicuramente per i prossimi, penso, continuare magari così, troviamo un'altra idea e poter continuare a fare questa formazione che è importantissima sia per i nostri studenti, per le nostre classi, ma soprattutto anche per noi, perché voglio dire, è importante anche che ci sia una crescita anche nostra dal punto di vista poi della conoscenza. Ecco, io saluto tutti, ringrazio José Manuel e saluto Alfredo. Alfredo, so che tu hai registrato questa lezione molto importante e quindi se la puoi condividere con tutti noi, poi magari così la possiamo utilizzare. Grazie. Grazie. perfecto, gracias Giorgio. Sí, la charla queda grabada, la vamos a subir a YouTube seguramente en el transcurso de la tarde o mañana y les pasamos a todos, a través de la red de instituciones, les pasamos el link a todos. Recién pasé el link de las dos charlas anteriores de José Manuel. Están de todos modos en forma abierta y pública, es decir, cualquiera que googlee José Manuel Álvarez o el título de las charlas puede encontrarlas. De mi parte, José Manuel, muchísimas, pero muchísimas gracias a vos, a Giorgio que hizo posible este ciclo y realmente muchas gracias no solamente por esta charla, sino por las 3 charlas que nos has podido dar, que han sido realmente un aporte y una contribución de excelencia académica. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias. Felicitaciones.